En los dos videos anteriores de esta serie hemos visto cómo implementar redes LSTM para realizar pronósticos sobre series de tiempo usando los enfoques univariado unistep y univariado multistep. En este tutorial veremos cómo implementar un tercer tipo de modelo predictivo usando redes LSTM. Entonces en este caso el modelo va a tener múltiples variables de entrada y vamos a seguir prediciendo un solo instante de tiempo futuro para una sola variable a la salida. Entonces vamos a ver cómo implementar un modelo multivariado unistep. Sin embargo, en este caso, como tendremos entradas provenientes de múltiples variables, vamos a implementar una etapa adicional de preprocesamiento que se conoce como la ingeniería de características o Feature Engineering. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, entonces comencemos entendiendo el problema que queremos resolver en este caso. Recordemos que el set de datos en los dos videos anteriores ya hemos realizado toda la etapa de preprocesamiento. Es esencialmente el mismo set de datos que usamos en los videos anteriores, lo usaremos en este caso. Acá lo que cambia es, recordemos que en esos dos videos anteriores mencionamos que nuestro set de datos contiene una variable que es la temperatura del aire, que es la que queremos predecir, pero además de esa variable contiene múltiples variables. Contiene, por ejemplo, la presión del aire, la velocidad del viento, la temperatura potencial, etcétera, etcétera, para un total de 14 covariables. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos construir una red LSTM que tome todas esas covariables como entrada al modelo, que permita entrenar al modelo con todas esas covariables y que a la salida intente predecir la temperatura en la siguiente hora. Entonces de ahí el concepto de multivariado unistep. Entonces acá la idea es ver si la combinación de múltiples variables a la entrada puede tener un efecto positivo en el desempeño del modelo al momento de hacer las predicciones. Entonces el punto de partida va a ser el mismo set de datos, pero acá tendremos que hacer unos cambios en la etapa de preprocesamiento que ya veremos en un momento. Entonces ya hemos leído acá el set de datos. Recuerden que el enlace de descarga lo tienen precisamente acá en la descripción del video, tanto del set de datos como del notebook. Acá tenemos nuestro set de datos, entonces contiene las 14 covariables. Y lo que vamos a hacer entonces es, intencionalmente en este video voy a eliminar la variable temporal, la que contiene la fecha y hora en la cual se obtuvo cada registro, la voy a eliminar de esas covariables, porque en el caso del tiempo, si queremos introducirlo como covariable al modelo, tendremos que realizar un procesamiento adicional. Entonces, si les interesa ver cómo se hace esto en términos generales para el caso de las series de tiempo, pues me dejan los comentarios en el video y en un próximo video analizamos este aspecto en particular de la variable tiempo. Entonces, por ahora vamos a eliminar esa variable tiempo, no la vamos a incluir como covariable dentro de nuestro set de datos, y lo primero que vamos a hacer entonces es una parte de Feature Engineering. Entonces, ¿en qué consiste ese Feature Engineering? Para esto se requiere, digamos, entender claramente el set de datos, que eso lo hicimos en un video anterior cuando hicimos el análisis exploratorio. Uno de los objetivos es entender claramente cuáles son los datos que estamos utilizando para desarrollar nuestro modelo, y si observamos las diferentes covariables que aparecen acá en nuestro set de datos, vemos que particularmente hay 3 covariables que están relacionadas con la velocidad del viento. Está este WV, que es la velocidad del viento en metros por segundo, el max WV, que es la velocidad máxima del viento, y WD, que es la dirección del viento. Entonces la idea es, en primer lugar, eliminar esta variable porque resulta redundante el valor máximo, porque ya tenemos acá la velocidad del viento. Entonces vamos a eliminar esta variable de velocidad máxima. Acá les dejo como sugerencia entrenar, por ejemplo, cuando tengan ya el código, entrenar un modelo sin eliminar esta variable para ver eso qué impacto tiene en el desempeño del modelo, pero en este caso yo voy a eliminar esa variable, la velocidad máxima, y voy a combinar esta variable de velocidad del viento con la dirección del viento. Voy a generar otras dos variables a partir de ellas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a interpretar esas dos variables que tenemos originalmente, la velocidad y la dirección del viento, como si fuesen un vector. Entonces acá podemos tener este vector velocidad del viento que tenemos acá inclinado, que tiene una magnitud que es igual a ¿qué? A la que aparezca en la columna W.
y que tiene un ángulo, suponiendo que esa orientación es con respecto a esta horizontal que estoy dibujando acá, entonces la dirección del viento será esta variable, o el ángulo que tiene este vector será precisamente la dirección del viento, que es esta variable WD. Y entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de tener por aparte la velocidad y por aparte la dirección del viento, vamos a generar dos nuevas variables, Wx y Wy, que van a tener la información de la velocidad del viento en una dirección y en la dirección perpendicular. Entonces eso es lo que llamamos Wx y Wy a partir de esta representación vectorial. Entonces, ¿cómo obtenemos estos dos componentes x y y? Pues simplemente tomamos, por trigonometría básica, tomamos la velocidad del viento y la multiplicamos por el coseno de este ángulo y tenemos Wx, y la velocidad del viento en dirección vertical será la velocidad del viento multiplicado por el seno de esa dirección del viento. Y entonces ya tenemos esas dos variables, digámoslo ahí, acopladas en estos dos componentes vectoriales x y y. Entonces eso es lo que se conoce como un feature engineering, que es tomar unas características, combinarlas de alguna forma para generar nuevas características. Entonces esto, digamos, es un elemento adicional que podríamos considerar en diferentes modelos, en este caso de predicción sobre series de tiempo. Entonces hagamos ese feature engineering. Vamos a convertir primero la columna dirección del viento, donde eso está dado en grados, lo vamos a pasar a radianes. Entonces lo multiplicamos por pi y lo dividimos entre 180 y ya tenemos entonces el ángulo en radianes, simplemente para poder aplicar acá la función coseno. Entonces ahora tomamos la columna que tiene en nuestro set de datos, que tiene la velocidad del aire, la multiplicamos por el coseno del ángulo y ya tenemos entonces el componente en x, y hacemos algo similar para el componente en y, pero usando la función seno. Y quitamos entonces las columnas restantes, es decir, ya la columna del ángulo o la dirección del viento que teníamos originalmente la podemos quitar con esta función pop. La velocidad del viento original la podemos quitar con la función pop, y la columna que tiene la velocidad máxima del viento también la eliminamos con esa misma función. Y luego entonces estas variables Wx y Wy las agregamos como nuevas columnas a nuestro set de datos. Entonces hacemos ese procesamiento y ya tenemos entonces acá las dos nuevas columnas que contienen esos componentes vectoriales de la velocidad del viento. Y eso nos arroja entonces un total de 13 covariables, no las 14 que teníamos originalmente. Entonces la idea es que nuestro modelo va a aceptar como entrada 13 covariables y va a predecir la temperatura al siguiente instante de tiempo, tomando registros de 24 horas. El preprocesamiento que vamos a hacer es idéntico en muchos sentidos al que hemos venido haciendo anteriormente, entonces les sugiero ver en detalle esos videos. Acá vamos a recordar rápidamente en qué consiste el preprocesamiento. Entonces una primera fase es partir el set de datos en entrenamiento, validación y prueba, es decir, tomar las diferentes series de tiempo. El primer 80% lo destinamos a entrenamiento, el segundo 10% a validación y el último 10% a prueba. La diferencia acá es que eso tenemos que hacerlo no solo sobre la variable temperatura, sino sobre las 13 covariables que estamos procesando. Esa es la única diferencia con respecto a los casos anteriores. Entonces acá vamos a introducir el data frame completo porque nos interesan todas las covariables, y el tamaño de los sets de entrenamiento, validación y prueba. Simplemente acá entonces definimos nuevamente cuántos datos de entrenamiento tendremos, que es el 80% que definimos anteriormente. Los siguientes datos son los de validación y los siguientes son de prueba. Y entonces vamos al data frame, tomamos las primeras n-train filas, el primer 80%, y eso es lo que corresponde precisamente al set de entrenamiento, el otro 10% a validación y el otro 10% a prueba, y ya con eso hacemos entonces la partición y tenemos 40.179 datos para entrenamiento, las 13 covariables, 5.022 con 13 covariables para validación y 5.023 con 13 covariables para prueba. Y luego entonces acá podemos simplemente hacer una gráfica de las diferentes covariables para ver que están hechas las particiones usando los datos de forma consecutiva, porque tenemos series de tiempo. Entonces acá, por ejemplo, dibujemos la primera columna para ver qué características tiene. La primera columna es, por ejemplo, o la columna con el índice 1 es la temperatura. Entonces en azul el 80% de entrenamiento, validación y prueba, pero si dibujamos por ejemplo la columna número 6, pues esa columna número 6 en este caso será por ejemplo esta variable, esta presión medida en milibars, y tenemos entonces también ese rango de el 80% entrenamiento, el 10% validación y el 10% restante prueba. Entonces ya están partidos los datos en entrenamiento, validación y prueba.
cómo generamos el dataset supervisado siguiendo la misma lógica de los videos anteriores, pero en este caso, ¿qué es lo que cambia? Entonces, vamos a seguir suponiendo que cada dato de entrada al modelo van a ser 24 horas consecutivas, pero entonces lo que veníamos haciendo era tomar únicamente la columna temperatura y tomábamos 24 registros consecutivos de temperatura y eso era la entrada al modelo. Ahora lo que cambia es que no va a ser solo la temperatura la variable de entrada, sino que vamos a tomar todas las covariables y vamos a tomar bloques consecutivos de las 13 covariables, bloques consecutivos de 24 horas para introducirlos al modelo. Entonces ahí lo que cambia en esa lógica de generación del dataset supervisado es que el número de datos de entrenamiento seguirá siendo el pequeño lote que presentemos, la ventana con ese bloque de datos. Cada dato va a tener 24 horas, pero ahora el número de características no va a ser solo una como en los modelos univariados, sino que en este caso van a ser 13 las características que vamos a introducir al modelo. La salida va a ser la misma que teníamos en el caso de Unistep de los modelos anteriores, es decir, tendremos un cierto número de datos o cierto número de predicciones, vamos a predecir una hora de salida, ese va a ser el output length, y vamos a predecir una sola variable que va a ser la temperatura, entonces el features va a seguir siendo igual a 1. Entonces lo único que cambia es esto que está acá en color negro, y acá el input length va a seguir siendo un hiperparámetro de este modelo que estamos implementando. Acá vamos a suponer que 24 horas es el valor más adecuado para generar una hora de predicción a futuro, pero cuando ustedes tengan el código la idea es que modifiquen también este parámetro, este hiperparámetro input length, para ver cuál es el valor más adecuado para mejorar el desempeño. Entonces, la idea de ese dataset supervisado es que ahora vamos a tomar bloques de duración 24 horas, 24 registros consecutivos para cada una de las 13 covariables: presión, temperatura, humedad relativa, Wx, Wy, las covariables que acabamos de obtener. Esto en azul será la entrada al modelo, entonces tomaremos un bloque de 24 horas de las 13 covariables y tomaremos la hora 25 después de ese bloque de 24 horas, la hora 25 de la temperatura, y ese va a ser el dato de salida, la variable de color o el bloque de color rojo. Y entonces para el primer dato de entrenamiento, entonces nos ubicamos al comienzo de las series de tiempo, entrenamiento, validación o prueba, tomamos ese bloque de 24 horas con 13 características y tomamos la hora 25 y ese va a ser el primer dato de entrenamiento. Nos desplazamos una hora a la derecha, repetimos el procedimiento y ese es el segundo dato de entrenamiento, y así hasta que tomemos la totalidad del set de entrenamiento, validación y prueba. Entonces la lógica va a ser la misma que teníamos antes. Luego vamos a seguir usando esta función crear dataset supervisado. ¿Qué le vamos a introducir? Entonces le vamos a introducir el set de entrenamiento, el de validación o de prueba, el parámetro del hiperparámetro input length, que es 24 horas en nuestro caso, y el output length, que es el número de horas a predecir a futuro, que en este caso va a ser una hora, y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a poner las entradas, es decir, los bloques azules en una lista que vamos a llamar X mayúscula, y lo que se quiere predecir a la salida del modelo, los bloques de color rojo que duran una hora, lo vamos a llamar Y. Eso lo vamos a poner en listados y vamos a entonces empezar a llenar estos listados. Acá la parte del código que se va a ejecutar, a diferencia de los códigos anteriores, es esta parte, porque en nuestro caso entonces vamos a tener un cierto número de filas y un total de 13 columnas porque es un modelo multivariado. Y entonces con ese número de filas y columnas, pues lo que vamos a hacer es precisamente movernos por la totalidad de ese set de datos. Entonces acá, como hicimos en los videos anteriores, acá es donde vamos haciendo ese ventaneo, nos vamos moviendo en bloques de 25 horas para tomar los datos de entrada, los 24 registros de entrada al modelo y la hora de salida. Y ya después de eso, teniendo eso almacenado en las listas, las convertimos en arreglos y ya tenemos nuestros sets de datos. Entonces esta es la función y ahora llamamos esa función. Entonces nuestros parámetros para este caso son input length de 24 horas y el output length de una hora. Recuerden que este es un hiperparámetro que les sugiero más adelante modificar, y llamamos ahora sí la función sobre el set de entrenamiento, sobre el set de validación y el set de prueba, y ya tenemos entonces nuestros X y Y, entradas y salidas para entrenamiento, validación y prueba, y con esto verificamos los tamaños de nuestros sets de datos. Entonces acá tenemos, importante a tener en cuenta acá, tenemos 40.000 lotes, 40.154 lotes de entrada para entrenamiento. Cada dato de esos
tiene 24 registros consecutivos y 13 covariables. Esto es lo importante acá. Esto es lo que cambia con respecto a los dos modelos que implementamos en los videos anteriores. Tenemos 13 covariables de entrada y a la salida seguimos teniendo un instante de tiempo de salida y una sola variable a predecir, que es la temperatura. Eso es lo que cambia. Seguimos teniendo 13 covariables en validación y 13 covariables en prueba. Eso es lo que cambia en este caso, y en el escalamiento también tenemos una ligera modificación, y es que en los modelos univariados escalábamos únicamente la temperatura porque era la única variable de entrada. Acá, como tenemos 13 covariables, pues tenemos que hacer 13 escalamientos, y por tanto entonces en esta función que ya implementamos antes, que era escalar dataset, pues vamos a crear precisamente un total de 13 escaladores, ¿sí? Entonces vamos a definir, por ejemplo, el número de características, que acá cuando hacemos este cálculo nos da 13. ¿Cuántas muestras tenemos? Esta variable igual en todo caso no la estamos utilizando, la podemos eliminar, esta variable no la requerimos acá. Entonces, lo importante acá es definir qué cosa, definir cuál es nuestra columna de referencia, es decir, la columna de referencia es sobre nuestro set de datos. De todas estas columnas, ¿cuál es la columna que contiene la variable que vamos a predecir? Esa es la columna que yo llamo columna de referencia. ¿Por qué nos interesa? Porque entonces esta función de escalamiento, además de escalar nuestro set de datos, nos interesa quedarnos con el escalador, o nos interesa que esa función nos retorne el escalador para la temperatura, que es la variable que queremos predecir. ¿Por qué? Porque cuando construyamos el modelo va a trabajar sobre datos escalados, y entonces las predicciones de temperatura que genere van a estar en la escala de -1 a 1. Cuando queramos comparar esa temperatura con los valores reales de temperatura, pues tendremos que hacer el escalamiento inverso, y para hacer el escalamiento inverso tenemos que tener a la mano el escalador que usamos para hacer el escalamiento original de la temperatura, que viene acá de este listado. Entonces, por eso necesitamos saber cuál es esa columna de referencia dentro de nuestro dataset para quedarnos con el escalador correspondiente. Entonces, por eso acá, como variable de entrada, además del set de datos como tal, definimos esa columna de referencia, que es la que nos interesa, para extraer el escalador correspondiente. Y entonces lo que hacemos es nos vamos al dataset, al data frame que tenemos ahí, vamos a las columnas y extraemos el índice de esa columna que contiene la variable que nos interesa, que es la temperatura, que es lo que llamamos nosotros acá callref. Y entonces acá nos queda el índice de esa columna. Después entonces creamos los escaladores. Entonces vamos a usar un min-max scalar. El rango, cada variable la vamos a escalar al rango de -1 a 1. Creamos arreglos de ceros del mismo tamaño de los arreglos de entrenamiento, prueba y validación. Ahí en estos arreglos es donde vamos a almacenar precisamente ya las covariables escaladas, y aquí hacemos el escalamiento. La función es la misma que usamos en los casos anteriores. Nos vamos a la covariable correspondiente y entonces nos vamos al escalador correspondiente, lo ajustamos al set de entrenamiento y luego entonces este fit transform calcula el máximo y mínimo del set de entrenamiento, escala el set de entrenamiento al rango de -1 a 1 y luego usa ese mismo mínimo y máximo para escalar con la función transform el set de validación y de prueba. Y ya tenemos entonces acá en X los datos de entrada, las covariables escaladas, y luego hacemos el mismo escalamiento, pero únicamente entonces para el caso de la temperatura, que es la única variable que vamos a tener a la salida. Entonces nos vamos al escalado, a los escaladores, pero escogemos solo el escalador que contiene la variable temperatura. Ese escalador, el índice, la posición dentro del listado de escaladores, es la variable que llamamos callref, y hacemos el mismo escalamiento, y acá entonces luego acomodamos todo dentro de un diccionario y retornamos ese diccionario y el escalador que nos interesa, que es el de la temperatura. Y ya con eso tenemos esta función creada, y con eso entonces ya llamamos esa función, es decir, creamos un diccionario que contenga los datos de entrenamiento, prueba y validación, llamamos la función indicando la columna de referencia que nos interesa, y ya con esto entonces tendremos los datos escalados en estas variables. Lo que nos resta es verificar que los datos están en el rango de -1 a 1. Entonces acá, como ya tenemos múltiples variables, lo más práctico es generar, por ejemplo, gráficas tipo violín. Entonces las gráficas tipo violín, la idea es que en el eje horizontal vamos a tener las covariables, las 13 covariables, y en el eje vertical nos va a mostrar la distribución de valores que tiene cada una de esas covariables. La idea es que esos
rangos que veamos en la gráfica sean o vayan de -1 a 1. Entonces eso lo hacemos con gráficas tipo violín. Entonces vamos a dibujar estas gráficas de violín para el set de entrenamiento, para el set de validación, para el set de prueba, y ahí vamos a ver que efectivamente todos los sets de datos están escalados al rango que nos interesa, que es de -1 a 1, y después de eso haremos algo similar con el caso de los datos de salida de las variables y, es decir, de los datos que va a predecir el modelo de las temperaturas, para ver si están todos en el rango adecuado. Y entonces, una vez generada la gráfica, acá tenemos cada gráfica de violín de estas es un grupo de entrenamiento, validación y prueba. Por eso nos aparecen 3 colores diferentes en cada una de esas columnas. Tienen más o menos la forma de un violín, de ahí el nombre. Esta es la distribución de los datos, y por ejemplo la presión, la covariable presión está entre -1 y 1, la covariable temperatura entre -1 y 1, y todas ellas están en el rango de -1 a 1. Entonces el escalamiento ha sido correcto, y si hacemos lo mismo pero para la variable temperatura de salida, tenemos también una distribución similar, no sobrepasa el rango de -1 a 1. Entonces ya los datos están escalados, y lo que nos resta es crear y entrenar el modelo. Vamos a usar la misma lógica de los casos anteriores, con la diferencia de que al momento de crear el modelo tendremos que especificar que vamos a usar 13 covariables y no una sola, por ser un modelo multivariado. Vamos a seguir usando la raíz cuadrada del error cuadrático medio como métrica de desempeño para entrenar el modelo y como función de pérdida. Entonces lo mismo, importamos todos los elementos de TensorFlow que requerimos, ajustamos los parámetros para la reproducibilidad del entrenamiento. De estos también hablamos en un video anterior. Acá vamos a seguir suponiendo que son 128 unidades las que va a tener la red LSTM. De nuevo, esto es un hiperparámetro que ustedes podrán ajustar o afinar cuando tengan el código en sus manos. Acá el input shape, entonces van a ser esto 24 horas y estos serán 13 características. Ahí es donde especificamos el tamaño del dato de entrada. Montamos nuestra red, entonces un contenedor vacío, luego le agregamos la red LSTM con 128 unidades, y cada dato va a tener un tamaño de 24 por 13, lo que acabamos de definir, y la salida entonces es un modelo multivariado. Entonces vamos a seguir teniendo un modelo multivariado a la entrada y una salida y un step a la salida. Entonces este output length va a ser igual a 1, que ese parámetro lo definimos antes, y ya con esto tendremos entonces el modelo implementado, la función error cuadrático medio, que es simplemente acá la implementación matemática o programática de esta función. Compilamos el modelo, es decir, definimos el optimizador. Vamos a suponer en este caso que tenemos una tasa de aprendizaje de 5 por 10 a la menos 4. Esto también se convierte en un hiperparámetro que ustedes podrán afinar más adelante. Compilamos el modelo, es decir, al modelo le agregamos el optimizador, le agregamos la pérdida que acabamos de definir acá. Vamos a entrenar el modelo por 80 iteraciones, eso es otro hiperparámetro. Un tamaño de lote de 256, ese es otro hiperparámetro por afinar. Entrenamos el modelo. Y después de aproximadamente 1 minuto y medio, si están usando la GPU que les proporciona Google Colab, ya tendrán el entrenamiento. Habremos llegado aproximadamente a una pérdida con el set de entrenamiento de 0.10, es decir, más o menos un 10% del valor pico máximo, que es 1 grado de temperatura, porque la temperatura recordemos que está normalizada. Entonces para el set de entrenamiento un error de más o menos el 10%, y para validación también un 10%. Si hacemos las gráficas de esas curvas de entrenamiento, vemos que los errores convergen y se van reduciendo poco a poco y tienen más o menos el mismo valor. Entonces podemos concluir acá que no hay overfitting del modelo, que está relativamente bien entrenado, pero que podríamos usar más iteraciones de entrenamiento para tener todavía un mejor desempeño. Eso digamos que ustedes lo pueden hacer como parte de la afinación del modelo de los hiperparámetros. Y entonces lo que podemos hacer ahora es analizar el desempeño del modelo de forma similar a como lo hicimos en los casos anteriores cuando teníamos entradas univariadas. Entonces una primera forma de evaluar el desempeño es, con el modelo entrenado, presentarle los sets de entrenamiento, validación y prueba, y calcular entonces el error cuadrático medio para ver esos valores en qué rangos se encuentran. Cuando hacemos eso encontramos que para entrenamiento y validación esos errores cuadráticos medios están del orden del 10%, y para el set de prueba está ligeramente más arriba, pero está también del orden del 10%. Entonces nuevamente estos desempeños podrían mejorar afinando los hiperparámetros del modelo, es decir, afinando el input length,
el número de unidades de la red LSTM, la pérdida, la tasa de aprendizaje, el número de iteraciones de entrenamiento, el tamaño del lote. Esos son hiperparámetros del modelo. O también se podría hacer algo que se conoce como el análisis de relevancia de las variables o el feature importance, es decir, es un análisis que nos permite determinar de esas 13 covariables con las que estamos alimentando el modelo, cuál o cuáles de ellas tienen el mayor impacto en esa predicción. Y entonces, de esa manera, si determinamos que de esas 13 covariables son 5 las que tienen mayor impacto, pues podríamos, a partir de ese análisis de feature importance, podríamos tomar esas 5 variables más relevantes y reentrenar un nuevo modelo solo con esas 5 covariables usadas a la entrada y verificar entonces, después de afinar ese nuevo modelo entrenado, qué tanto puede mejorar ese desempeño. Entonces, ese es un análisis que no vamos a hacer acá. Si les interesa que lo veamos en un próximo video, me dejan abajo los comentarios en este video. Entonces ese es un elemento que podemos considerar ahí y ya después de eso podemos hacer las predicciones con el modelo entrenado. Entonces acá vamos a usar la misma función predecir que usamos anteriormente. Introducimos el dato sobre el cual queremos hacer la predicción. Recordemos que este dato debe tener 13 covariables de entrada y 24 horas de registro continuo, o pueden ser varios lotes de ese tipo de dato. Para hacer varias predicciones a futuro, introducimos el modelo entrenado e introducimos el escalador para hacer la transformación inversa de la temperatura que predice el modelo, porque el modelo está haciendo predicciones en el rango de -1 a 1. Entonces con eso lo que hacemos es, tomamos el modelo, generamos las predicciones en la escala de -1 a 1, introduciendo el dato X, y esas predicciones escaladas las llevamos al escalador, usamos la transformación inversa y tenemos entonces la temperatura predicha pero en el rango ya normal. Y ya con eso entonces tendremos nuestras predicciones y llamemos esa función para hacer las predicciones ya sobre el set de prueba. Y lo otro que podemos hacer entonces es, teniendo ya las predicciones individuales sobre el set de prueba, comparar cada una de esas predicciones con los valores reales de temperatura que están en el set de datos de prueba original. Y entonces lo que podemos hacer es una resta 1 a 1 de esas predicciones del dato real y hacer una gráfica para tener una idea de cómo están distribuidos esos errores. Y entonces acá vemos que en promedio el error es 0, pero que nuevamente hay picos de error en la temperatura predicha de -6 o hasta de casi 5 grados. Entonces, si queremos reducir esos valores pico y minimizar todos esos errores, pues tendremos que o afinar los parámetros del modelo o realizar un análisis de feature importance para ver cuáles de esas características o covariables con las que estamos alimentando el modelo tienen, digamos, mayor relevancia al momento de hacer las predicciones. Muy bien, en este tutorial hemos entrenado un tercer modelo predictivo usando redes LSTM y el enfoque multivariado Unistep. Y en este caso vimos un elemento adicional en comparación con los tutoriales anteriores, que fue precisamente el Feature Engineering. Ya con el código de esta implementación que encontrarán en el enlace de descarga acá en la descripción del video, van a poder entonces afinar este modelo, es decir, modificar los hiperparámetros para intentar mejorar este desempeño. Pero además de esto, incluso con ese modelo afinado se podría realizar un análisis adicional que se conoce como el análisis de importancia de características o el Feature Importances, que nos permitiría ver cuál o cuáles covariables son las que tienen mayor impacto en ese desempeño y posteriormente entonces entrenar un nuevo modelo con esas variables que resulten más relevantes. Si están interesados en que en un próximo video exploremos este tema del Feature Importances, no olviden dejarme acá abajo sus comentarios. Y en el próximo video de esta serie veremos un último tipo de modelo basado en redes LSTM para realizar pronósticos sobre series de tiempo. En ese caso usaremos múltiples variables de entrada como lo hicimos en este video, pero intentaremos predecir múltiples instantes de tiempo a futuro. Así que vamos a hablar del modelo multivariado multistep. Como siempre, no olviden dejarme sus dudas y comentarios acá abajo, y si les gustó el video no olviden darle un pulgar hacia arriba de me gusta y compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues esto me ayudará a llevar este contenido cada vez a más y más personas. Y si no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que publique nuevo contenido en el canal. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.